Trump está de regreso en el cargo y ha puesto su mirada en Groenlandia. No es la primera vez que ha reclamado la isla, pero esta vez es diferente. Trump se ha negado a descartar que no se usará fuerza militar. Y aunque puede estar fingiendo para hacer que los aliados de la OTAN asuman más responsabilidades, hay razones estratégicas relevantes por las que Estados Unidos quiere Groenlandia, ya sean rutas comerciales, recursos naturales, profundidad estratégica o amenazas de seguridad. En general, Trump cree que los aliados de América están aprovechándose de sus recursos de una manera que perjudica al país. Puede que tenga razón, pero mientras apoyar a tus aliados parece costoso, es una nimiedad comparado con el precio de abandonarlos. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Durante las últimas 4 décadas, el Ártico se ha calentado 4 veces más rápido que el promedio global. Al ritmo actual, tendrá veranos sin hielo a mediados de siglo, lo que tendrá profundas consecuencias tanto para el comercio como para la seguridad. Lo más significativo para el comercio es la aparición de rutas marítimas en el Ártico como alternativas viables a las existentes. 2 rutas en particular se destacan. En el lado ruso está la ruta del Mar del Norte. Se extiende desde el estrecho de Bering, en el este, hasta el puerto ruso de Murmansk, en el oeste, y mide 5.300 kilómetros en total, estando la mayor parte dentro de las fronteras marítimas de Rusia. Sin embargo, la ruta también sirve como un salvavidas para los gigantes económicos de Asia, y es al menos 4.200 kilómetros más corta que las rutas existentes que enlazan los mercados asiáticos y europeos. El año pasado, un volumen récord de carga, 37,9 millones de toneladas, fue transportado a lo largo de la ruta. Y ese número solo aumentará a medida que el mundo se acerque a veranos sin hielo hacia mediados de siglo. China y Rusia están apostando por esto, y al cooperar en su desarrollo, ambos buscan ganar influencia global. China, en particular, espera construir una alternativa viable al paso estratégico de Malaca, a través del cual pasa el 80% de todo su petróleo crudo y gas natural. Las estimaciones chinas y rusas predicen que el comercio a lo largo de la ruta del Mar del Norte aumentará a 150 millones de toneladas para finales de la década. Eso es un aumento de 4 veces en 5 años. Mientras tanto, en el lado canadiense del Círculo Ártico se encuentra el Paso del Noroeste, que mide 5.700 kilómetros en total. Se extiende desde el Mar de Labrador en el este hasta el Mar de Chukotka en el oeste. Y aunque se transita con menos frecuencia, el transporte marítimo global a través del pasaje es casi 4.000 kilómetros más corto que pasar por el Canal de Panamá. Sin embargo, hay un problema. El Paso del Noroeste atraviesa las fronteras marítimas de 3 estados: Dinamarca, Canadá y los Estados Unidos. Aunque los 3 son aliados de la OTAN, no están de acuerdo respecto al Paso del Noroeste. Canadá, en particular, ha reafirmado históricamente su soberanía, negando el acceso a embarcaciones extranjeras y reubicando forzosamente a poblaciones indígenas enteras hacia el norte, que está despoblado. Sin embargo, los Estados Unidos aseguran que el Paso del Noroeste es una vía marítima internacional y por lo tanto han desafiado rutinariamente a Canadá en contextos diplomáticos. Para Estados Unidos, la cuestión del Paso del Noroeste es una de principios. Si Washington reconoce las reclamaciones de Canadá sobre el paso, establecería un precedente que permitiría a otros estados costeros reclamar soberanía sobre aguas internacionales de manera unilateral. Esto, a su vez, socavaría la libertad de navegación, un pilar de la proyección de poder de los Estados Unidos. Y así, a medida que el hielo se derrite, también se deshacen las fronteras geopolíticas. Sin el hielo ártico para separar los hemisferios, América va directa en curso de colisión contra Rusia y China. Trump y sus asesores quieren mantener a los zorros fuera del corral, pero para lograrlo necesitan que sus aliados árticos apuren el paso. Groenlandia y Canadá son clave para el dominio estadounidense sobre el Ártico. Desde la perspectiva estadounidense, Dinamarca y Canadá deben invertir masiva y rápidamente para establecer una presencia adelantada en el Círculo Polar Ártico y liberar fuerzas estadounidenses para un posible conflicto en el Pacífico. Principalmente, los Estados Unidos necesitan bases aéreas operativas avanzadas en las partes norteñas de Groenlandia para mejorar sus capacidades de vigilancia y reconocimiento,
y así poder seguir la pista a potencias hostiles. No establecer esas bases avanzadas podría socavar las capacidades de respuesta inicial de Estados Unidos si ocurre un conflicto mayor allí. Sin embargo, Dinamarca y Canadá son los eslabones débiles en la cadena de defensas árticas de la OTAN. El primero carece de recursos, mientras que el segundo carece de voluntad. Así pues, el liderazgo estadounidense cree que si su llamada a la militarización no es atendida, deben encargarse del Ártico ellos directamente. Tal vez, si Trump hubiera sido mejor articulando sus palabras, no habría desencadenado la crisis política que ha provocado, a pesar de que su esquema estratégico es válido. Los rusos han comenzado un programa de militarización del Ártico tan temprano como 2005, mientras que Estados Unidos se ha quedado atrás en casi todos los aspectos. Rusia tiene más bases aéreas y pistas de aterrizaje a lo largo de su costa norte, lo que mejora su capacidad para operar en el Ártico. También tiene más bases para fuerzas terrestres en el Círculo Ártico que la OTAN, además de más bases no operativas que podrían rehabilitarse para albergar activos militares en el futuro o ser logísticamente relevantes en un conflicto. Aún más, la flota de rompehielos de Rusia supera en número por mucho a las de otras naciones. Los datos oficiales muestran que tiene 8 rompehielos nucleares y 33 a diésel. Es cierto que los rompehielos desempeñan un pequeño papel en las operaciones militares, pero son absolutamente necesarios para mantener una presencia en el Ártico. La principal cuestión es que, aunque el ejército ruso pudo haber cometido errores tácticos en Ucrania, tiene una ventaja innegable en el Ártico. Esto ha activado las alarmas en el Pentágono, no solo debido a la actividad rusa, sino también a la china. Pekín ha expandido masivamente su presencia en el Ártico y está trabajando estrechamente con Rusia para asegurar su dominio en el hemisferio norte. China y Rusia han aumentado recientemente sus patrullas navales allí, a veces bordeando justo fuera de las aguas territoriales de los Estados Unidos, para enviar un mensaje de intención y capacidad. Si ambos unieran sus recursos y capacidades y establecieran una hoja de ruta estratégica común, podrían poner a los estadounidenses en apuros. Groenlandia es enorme en tamaño, pero poco más de 56.000 personas la llaman hogar. Fuera de la capital, Nuuk, no hay carreteras que conecten los pueblos entre sí, y la isla a menudo se considera uno de los lugares menos accesibles del mundo. No sorprende que su Producto Interno Bruto esté apenas por encima de 2.000 millones de dólares, siendo la pesca el sector más significativo. Desde 1979, Groenlandia ha tenido autonomía y desde 2009, autogobierno propio. Tiene su propio parlamento y primer ministro, y la mayoría de las responsabilidades gubernamentales recaen bajo la jurisdicción groenlandesa, excepto los asuntos exteriores y la defensa nacional. Durante gran parte de su historia, Groenlandia fue un lugar geopolíticamente poco relevante. Todo eso cambió en el siglo XX. Después de que Dinamarca cayera ante la Alemania nazi en 1940, los Estados Unidos supervisaron los asuntos de la isla y construyeron numerosas instalaciones militares y estaciones de monitoreo. Después de la guerra, Groenlandia se convirtió en la pieza central de la seguridad ártica de Estados Unidos, y las razones para esto son numerosas. En primer lugar, junto con Islandia y el Reino Unido, Groenlandia forma un punto de estrangulamiento de 1.500 kilómetros de ancho que separa el Océano Ártico del Atlántico. Se llama la brecha Guyuk, y es crucial para rastrear e interceptar buques hostiles para garantizar la seguridad de las rutas de envío transatlánticas y los cables de comunicación submarinos. Mientras tanto, al noroeste de Groenlandia se encuentra la Base Aérea de Thule, ahora conocida como Base Espacial Pituffik. Es uno de los sistemas de alerta de misiles balísticos más avanzados del mundo y es la pieza clave en las defensas árticas de Estados Unidos. La base también monitorea actividades espaciales, incluyendo el rastreo de satélites y la observación de desechos espaciales. Sin embargo, Pituffik es solo una base, y no puede sostener por sí sola la estrategia ártica de América. Se necesitan más bases operativas de este tipo. Para mediados de siglo, la Armada del Ejército Popular de Liberación querría establecer una presencia continua en el Océano Ártico. Los submarinos chinos podrían decidir operar con más frecuencia allí. Para detectar esos submarinos, se necesitan bases aéreas adicionales. Los aviones antisubmarinos, como el P-8 Poseidon, son bastante efectivos, pero aumentar el número de patrullas aéreas en un área vasta, como el Océano Ártico, requiere muchas más bases aéreas.
Ahora, imagina si Rusia y China llegaran a un acuerdo para estacionar aviones chinos en las bases aéreas árticas de Rusia. Podrían abrumar las defensas aéreas de Estados Unidos. Entonces, para desarrollar capacidades militares adecuadas, el Pentágono necesita establecer una serie de sistemas, contrasistemas y sistemas auxiliares. Esencialmente, el statu quo, tal como está hoy, no es suficiente. Estados Unidos necesita militarizar el Ártico de arriba a abajo. Dinamarca no puede hacerlo por sí sola, ni siquiera con el apoyo de Europa. Y por eso, Trump cree que Dinamarca debe dar un paso al lado y dejar que Estados Unidos tome la delantera en la próxima batalla con Rusia y China. A eso es a lo que se reduce finalmente este asunto. Los objetivos secundarios se relacionan con los depósitos minerales de Groenlandia, que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, son los depósitos no desarrollados más grandes del mundo. Al menos 43 de 50 minerales críticos se encuentran allí. Estos minerales son esenciales para la transición a tecnologías renovables, pero también son muy susceptibles a interrupciones en la cadena de suministro. Actualmente, China controla el 60% de los metales raros del mundo y aporta el 90% de la cuota de mercado global. Estados Unidos necesita asegurar su propia cadena de suministro. Y en Groenlandia ha hecho campaña para la prohibición de acuerdos comerciales con China. Esto ha funcionado hasta cierto punto, pero las empresas chinas son persistentes. Para China, Groenlandia es un medio para establecer una presencia en el Ártico, y está utilizando inversiones y proyectos de infraestructura para obtener acceso. Groenlandia es el objetivo perfecto. Está necesitado de efectivo y demasiado ansioso por inversión extranjera directa, lo que lo coloca en alto riesgo para la diplomacia de la trampa de deuda. Para añadir contexto, la diplomacia de la trampa de deuda ocurre cuando un país poderoso presta dinero a un país más débil, sabiendo que podría tener dificultades para devolverlo. Cuando el país más débil no puede pagar, el país poderoso toma el control de recursos esenciales, tierras o influencia política a cambio. Han habido muchos países que han mordido el anzuelo, pero el riesgo es aún mayor para Groenlandia, porque quiere volverse independiente. Desde 2009, las demandas de independencia se han fortalecido, tanto que hoy en día, la mayoría de los partidos políticos locales tienen como objetivo la independencia total de Dinamarca con un plazo para el año 2030. La población local inuit no está entusiasmada con Dinamarca. Las heridas de los tiempos imperiales aún no se han curado completamente, y Dinamarca no lo ha facilitado con sus experimentos sociales históricos. Por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970, a miles de mujeres y niñas inuit se les colocaron dispositivos anticonceptivos sin consentimiento. Era una manera de controlar el crecimiento poblacional, y hubo muchos experimentos sociales como estos. Por lo tanto, es comprensible que los groenlandeses prefieran seguir su propio camino. Al menos el 67% de la población apoya la independencia, y en 2023, los políticos locales incluso redactaron una constitución por anticipado. Sin embargo, la declaración de Trump ha sumido a la política local en el caos, y de hecho podría acelerar todo el proceso de independencia. Mientras tanto, en Dinamarca, las declaraciones de Trump han sido un shock y hay una sensación generalizada de traición. Dinamarca ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Ha participado en casi todas las operaciones militares importantes de Estados Unidos siempre que los estadounidenses lo pidieron, incluso en las más controvertidas como Irak. Dinamarca también se alió con Estados Unidos para espiar a líderes europeos, y siempre ha comprado equipamiento militar americano en lugar de alternativas europeas. La retórica de Trump amenaza la integridad territorial de un Estado miembro de la OTAN y socava la legitimidad de la alianza en su conjunto. Sin embargo, también han habido otros efectos no esperados. En respuesta a las declaraciones de Trump, Dinamarca se ha comprometido a invertir $2.000 millones adicionales en seguridad ártica. Comprará nuevos buques de guerra, drones de largo alcance y satélites para vigilar su helado patio trasero. La promesa es parte de la actualización militar de $26.000 millones en 10 años de Dinamarca. Los daneses esperan que un mayor gasto en defensa mantenga a Groenlandia fuera de la lista de la compra de Trump, y ese pudo haber sido el objetivo de Trump desde el principio. La geopolítica tiene una forma de impulsar las cosas hacia adelante. La retórica imprudente de Trump puede ser muy suya, pero las motivaciones detrás de su retórica no lo son. El actor puede improvisar, pero la trama se estableció hace mucho tiempo.
Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.